Bendiciones para todos. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy controversial que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. El relato bíblico narra que después de la resurrección de Jesucristo, muchos santos que habían dormido se levantaron de los sepulcros, y estos santos se presentaron a muchos en la ciudad de Jerusalén. En este video estaremos hablando sobre quiénes fueron los santos que resucitaron después de la resurrección de Jesús. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Empezamos! El tema que abordaremos en este video solo está registrado en el Evangelio de Mateo, pero como es lógico, nos hubiera encantado a todos que el relato de Mateo hubiera sido más detallado, pero con la ayuda de Dios trataremos de exponerlo de acuerdo con la palabra de Dios. Después que Adán y Eva pecaron, lo primero que pasó es que ellos murieron espiritualmente, ya que el pecado aleja de Dios, por lo cual nadie podía tener acceso al cielo en donde habita Dios. Ahora bien, todos los santos que murieron antes de la resurrección de Jesús, sus almas iban a un lugar de descanso que se le conocía como el seno de Abraham. Pero también el seno de Abraham era conocido como el paraíso. Para comprender esto, tenemos que saber que en la Biblia hubo dos paraísos aparte del paraíso donde habita Dios. El primer paraíso era el huerto del Edén, donde estuvo Adán y Eva, y el segundo paraíso era el seno de Abraham. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En estos versículos podemos ver que uno de los ladrones que fue crucificado con Jesús le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Ahora la pregunta es: ¿a qué paraíso se refería Jesús? Jesús se refería al seno de Abraham, ya que Jesús dijo al ladrón: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Todos sabemos que Jesús, después que murió a los 3 días, resucitó. Y durante esos 3 días, Jesús estuvo en el seno de Abraham, juntamente con el ladrón, que le había prometido que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, ¿dónde se encontraba el seno de Abraham? En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, narra la historia del rico y Lázaro. Después que estos dos hombres murieron, uno se fue al seno de Abraham y el otro se fue al Hades, que es el infierno. El relato bíblico dice que estando el rico en el Hades, atormentado, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Lázaro con el patriarca Abraham. Entonces el rico llamó a Abraham y le dijo que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua porque estaba atormentado. Entonces Abraham le respondió que había una gran cima puesta entre los dos, de manera que nadie podía pasar de un lado para el otro. Por lo cual, esto nos da a entender que el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra, donde también está el infierno. Pero estos dos lugares estaban separados por un abismo. Jesús, cuando murió, bajó al seno de Abraham juntamente con el ladrón que le había prometido: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». En estos versículos podemos ver que Jesús dijo que después de morir iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Como ya lo dijimos antes, Jesús después de su muerte descendió al seno de Abraham juntamente con el ladrón, que le había prometido: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso».
Dicho esto, adentrémonos en los versículos que mencionamos en el inicio del video. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. En estos versículos podemos ver que después que murió Jesús, los sepulcros fueron abiertos, y después que resucitó Jesús, muchos santos que habían muerto también resucitaron y se presentaron a muchos en Jerusalén. La pregunta que muchos se hacen hoy en día es: ¿quiénes fueron estos santos que resucitaron después de la resurrección de Jesús? Personalmente, yo creo que fueron todos los santos que murieron antes de la resurrección de Jesús. Como ya dijimos anteriormente, los santos que murieron antes de la resurrección de Jesús iban a un lugar de descanso que era conocido como el seno de Abraham. Y Jesús, cuando murió, también descendió al seno de Abraham, y allí estuvo por un periodo de 3 días y 3 noches. Ahora bien, después que Jesús resucitó, sacó a todos los que estaban en el seno de Abraham, y todos resucitaron y tomaron su cuerpo, pero ya no era un cuerpo mortal, sino un cuerpo transformado semejante al cuerpo de Jesús. Y todos ellos que resucitaron ascendieron al cielo, y algunos se presentaron a muchos en Jerusalén, pero después ascendieron al cielo. Y es así como el seno de Abraham quedó vacío. Jesús sacó a todos los que estaban ahí. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En estos versículos podemos ver que Jesús, después de su resurrección, llevó cautiva la cautividad. Mejor dicho, Jesús sacó a todos los santos del seno de Abraham, y ellos ascendieron al cielo, donde está Dios, ya que ahí es su verdadera patria. Todos los estudiosos coinciden que Jesús sacó a todos del seno de Abraham, pero hay un debate muy grande, y este debate es si los santos ascendieron al cielo con solo su alma, o si resucitaron y tomaron sus cuerpos. Yo, en lo personal, creo que todos los que estaban en el seno de Abraham resucitaron y ascendieron al cielo con su cuerpo transformado. Hay que considerar que todos los que estaban en el seno de Abraham eran todos los santos que murieron antes de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, nadie más fue al seno de Abraham. Todos los santos que murieron después de la resurrección de Jesús, sus almas van al cielo donde está Dios, pero sus cuerpos van al sepulcro, y ahí esperan la promesa de la resurrección. Si leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En estos versículos podemos ver que todos los santos que murieron en Cristo resucitarán en el arrebatamiento. Todos los estudiosos sugieren que los que resucitarán en el arrebatamiento serán todos los santos que murieron después de la resurrección de Jesús. Por lo cual, en este grupo no están incluidos los santos que murieron antes de la resurrección de Jesús. Algunos estudiosos sugieren que los santos que murieron antes de la resurrección de Jesús resucitarán antes del milenio o en el juicio final. Pero la Biblia no habla nada con respecto de eso, ya que en el juicio final resucitarán las personas que serán juzgadas para condenación, y antes del milenio resucitarán los mártires que murieron en la gran tribulación. Por lo cual, yo en lo personal considero que todos los santos que murieron antes de la resurrección de Jesús
ya resucitaron, y eso se dio después de la resurrección de Jesús, y todos ellos ascendieron al cielo con un cuerpo transformado. Esa es mi interpretación para el pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Te recuerdo que tu opinión es muy importante para nosotros, y por ello quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Yo ya di mi interpretación, pero me gustaría saber cómo interpretas este pasaje bíblico. Déjanos tu comentario en la caja de comentarios. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.